Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a presentar el tema de serialización. La serialización es un mecanismo por el cual un objeto de un programa es convertido a un flujo de datos para ser representado, almacenado y transmitido en la red, para posteriormente ser deserializado por otro programa. Cuando nos referimos a objeto, no hablamos exclusivamente de objetos en el contexto de programación orientada a objetos, sino a un objeto en general, que puede ser una estructura de datos como un arreglo u otro. Les invito entonces a ver este video. Nuestro objetivo de aprendizaje: definición formal, requisitos y librerías, serialización de objetos, deserialización de objetos, aplicaciones y ejemplos. La serialización consiste en un proceso de codificación de un objeto en un medio de almacenamiento con la finalidad de transmitirlo a través de una conexión en una red como una serie de bytes. Se puede afirmar que la serialización es un proceso mediante el cual podemos convertir objetos de un programa en ejecución en un flujo de bytes capaces de ser almacenados en dispositivos, también ser representados en base de datos o de ser enviados a través de la red y posteriormente ser capaces de reconstruirlos en los equipos en donde sea necesario. El principal objetivo de la serialización es permitir crear flujos de bytes independientes de la arquitectura de los equipos en los que se utilicen e inclusive de los objetos que puedan ser reconstruidos en otros programas. Al hablar de objetos no nos referimos exclusivamente al contexto de objetos en la programación orientada a objetos. Nos referimos a un objeto como cualquier estructura de datos, función o método que esté en memoria. La serialización es un mecanismo muy usado para transportar objetos a través de una red, para hacer persistente un objeto en un archivo o base de datos. Existen dos tipos de flujo de datos: flujos de bytes y flujos de textos. Los flujos de datos de bytes se subdividen en flujos de datos de entrada y flujos de datos de salida. Los primeros serían flujos que nos proporcionan datos, es decir, entradas de nuestros programas, mientras que los segundos serían flujos en los cuales nuestros programas escriben datos, es decir, salidas de nuestro programa. Para poder aplicar la serialización se requiere que todas sus variables e instancias sean serializables. Todos los tipos primitivos de Java son serializables, incluso los arreglos. Los archivos que almacenan datos serializados están en un formato que no puede visualizarse ni editarse con un simple editor de textos. Vamos a utilizar dos clases: el Object Input String cuando queramos leer y el Object Output String cuando queramos escribir. A esto le vamos a acompañar paso de parámetros, un File Input String para el Object Input String y el File Output String para el Object Output String. Debemos también considerar que los objetos creados sean serializables. Para ello implementaremos una interfaz llamada serializable. Debemos importar esta interfaz desde el paquete java.io. Veamos la implementación de serialización en Java. Elegimos la opción File, Nuevo Proyecto. Luego creamos una aplicación con la opción Java Application y elegimos New JFrame para crear un formulario. No usamos JPanel sino JFrame. Para serializar nuestros objetos requerimos definir uno de los dos métodos: el readObject para leer y el writeObject para escribir. Java llamará a estos métodos cuando necesite convertirlo a bytes para enviarlo por red o cuando requiera reconstruirlo a partir de los bytes en la red. Veamos un ejemplo. Queremos crear una aplicación para ingresar datos de los pacientes y luego estos datos los vamos a serializar y deserializar. Tenemos una clase paciente con los atributos del paciente, una clase principal que va a crear dentro de él objetos de la clase paciente, y vamos a tener dos clases: clase de entrada cuando queremos
deserializar y clase de salida cuando queramos serializar. Primero creamos la clase paciente, acompañada de implement serializable para poder serializar los objetos que van a ser creados. Esto es posible gracias a importar java.io.serializable. Los datos de la clase paciente son nombre, peso, talla y edad, y estos van a ser inicializados a través del constructor, quien recibe los argumentos n, p, t y e que le son alcanzados cuando se crea el objeto. Tenemos el método muestra, que va a calcular el IMC, índice de masa corporal de una persona, del paciente, dividiendo el peso entre talla al cuadrado. Si el IMC es menor o igual que 18, asignará a la variable IMC tipo string el valor flaco entre comillas. Si no es así, pregunta, si es menor o igual que 21, le asigna el valor normal. De lo contrario, le asigna el valor sobrepeso. Y luego escribe los datos, el nombre, peso, talla, edad y el IMC. Tenemos una clase de entrada que nos va a permitir abrir el archivo, cerrar el archivo y leer los datos del archivo. Tenemos ahora la clase salida, en donde vamos a definir el objeto file o file de la clase file output string, porque el archivo va a ser de salida. Vamos a grabar en file. También tenemos el objeto output de la clase object output string, output de salida. Tenemos el método abrir para abrir el archivo pacientes.dat, el método cerrar para cerrar el archivo y escribir para escribir o colocar un elemento en el archivo. En este caso vamos a escribir con output.writeObject P, donde P es un objeto de la clase pacientes. Debemos tener en cuenta que es posible que experimentemos un problema en el caso de que insertemos un objeto más a un archivo binario que contenga objetos serializados. Esto no será leído. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es que cuando escribimos un objeto en un archivo binario, object output string crea una cabecera al principio y cuando cerramos el archivo y volvemos a añadir un objeto más, crea de nuevo una cabecera, haciendo que la información a partir de esta no pueda ser leída. También debemos controlar la excepción class not found exception, que saltará la excepción. Como aplicaciones en modo consola, todo se va a controlar desde el static void main. Hemos creado un archivo Java main class desde el NetBeans, un JMC, es decir, una clase que tiene como principal al static void main y él va a controlar todos los métodos. Tenemos primero la creación del objeto sal de la clase salida, porque vamos a crear objetos para enviarlos a la salida al archivo. Luego definimos P, objeto de la clase paciente, escribimos sal.abrir para abrir el archivo como salida. Seguidamente hacemos P igual new paciente, vamos a crear un objeto y le vamos a enviar datos específicos, Juan 78.4 de peso, 1.78 de talla, 21 años de edad, al constructor para que los asigne al objeto. Luego hacemos sal.escribir P para colocar P en el archivo de salida. Hacemos lo mismo con el siguiente registro. Seguidamente hacemos sal.cerrar para cerrar el archivo creado, ya serializado. Luego vamos a crear el objeto en de la clase entrada, porque ahora vamos a deserializar, vamos a leer o tomar elementos del archivo. Para ello hacemos en.abrir. Vamos a llamar al método abrir, pero de la clase en. Hay que diferenciar el abrir de en del abrir de sal. Luego vamos a tomar un elemento del archivo con en.leer y lo vamos a asignar al objeto P. Mientras P sea diferente nulo, se llama P.muestra para mostrar los datos de P. Se lee el siguiente y mientras sea diferente nulo se prosigue hasta que termine todos los elementos. Tenemos aquí como muestra la ejecución del programa anterior. Veamos el ejemplo 2.
vamos a crear una aplicación para ingresar datos de pacientes. Vamos a construir un método para serializar y deserializar esos datos. Tenemos la clase paciente acompañada de implement serializable. El paciente tiene como atributos o datos nombre, peso, talla y edad. Tenemos un constructor para inicializar esos datos y el método toString para mostrar los datos recuperados del paciente. Tenemos ahora la clase entrada, que contiene en su definición la variable o el objeto file de la clase fileString e input de la clase objectInputString. Tenemos el método abrir y el método cerrar. En esta misma clase entrada deben estar también los métodos leer y listar, que en este caso lo hemos colocado en la siguiente PPT. Tenemos el método leer de la clase paciente que define un objeto P de la misma clase. Pregunta: si input es diferente nulo, lee un elemento del archivo con la sentencia input.readObject y lo asigna a P. Finalmente retorna P. El método listar define una variable de tipo string, msj, lo inicializa con blanco y define P objeto de la clase paciente inicializado en null. Luego con leer toma el primer elemento del archivo y lo guarda en P. Mientras P sea diferente nulo, va a concatenar a msj el objeto P leído convertido a string. Lee el siguiente y repite lo mismo mientras P sea diferente de nulo. Finalmente retorna el mensaje al JPanel que llamó a listar. Ahora tenemos la clase salida. En ella se define file, pero ahora es de file output string. Recuerde que entrada era de file input string cuando era entrada. Ahora es de salida, por tanto es file output string. Tenemos también el objeto output de la clase object output string. Tenemos ahora el método abrir para salida, el método cerrar para salida, escribir en la salida y cerrar. Hemos creado un JPanel para capturar los datos del paciente a través de las cajas de textos. Tenemos 6 botones. En la parte superior, un botón para abrir el archivo, otro para adicionar los datos capturados de la caja de texto y otro para cerrar. Y cuando queramos escribir, usamos los botones de la parte inferior, abrir la salida, luego listar los elementos recuperados y luego cerrar. En este panel, luego de elegido la opción listar, se muestra en la parte inferior los datos recuperados. Presentamos otro ejemplo, pero esta vez usando interfase gráfica de usuario. Vamos a crear una aplicación para ingresar datos de jugadores de una liga deportiva. Por cada jugador vamos a ingresar su aceleración, su velocidad y ritmo de juego. Tenemos aquí un panel creado con los atributos de un futbolista, el nombre, el equipo a la que pertenece, su ritmo, aceleración y velocidad. Igualmente tenemos 3 botones para manejo de entrada y 3 botones para manejo de salida. Tenemos la clase jugador acompañado de implement serializable. Hemos insertado los datos ya señalados y con un constructor se van a inicializar estos datos. Tenemos la clase entrada en donde se consignan el método abrir para abrir el archivo y cerrar para cerrar el archivo. Aquí también deberán insertarse los métodos leer y listar. Por falta de espacio se consignan en la siguiente diapositiva. Acá están los métodos leer y listar que deben estar incluidos en la clase anterior. Y la clase salida con el método cerrar, escribir y cerrar. En el siguiente ejemplo presentaremos la creación de una agenda de objetos de la clase persona.
Primero creamos la clase persona con sus atributos y luego creamos la clase agenda que contiene un vector contactos de la clase persona. Tenemos aquí el JPanel, agenda electrónica. En este caso tenemos nombre, teléfono, dirección y diagnóstico del paciente. Y los datos se van a mostrar en un combo box creado en el panel. Tenemos ahora el botón ingresar para ingresar datos, listar para mostrar los datos y un botón para serializar los datos cuando terminemos de ingresarlos y deserializar cuando queremos recuperarlos. El botón salir es para dar por terminada la sesión de la aplicación. Tenemos ahora la clase persona acompañada de implement serializable, los atributos nombre, teléfono, dirección y diagnóstico y el constructor para inicializar sus datos. Asimismo, el método toString para mostrar los datos. Tenemos la clase agenda, también implement serializable, y en esta clase agenda vamos a crear el objeto contactos, el arreglo de objetos contactos de la clase persona. Quiere decir que contactos en cada casillero va a tener un objeto de la clase persona. Tenemos el constructor que inicializa un contador con -1, el método listar contactos en consola y el método listar contactos en visual. Si ustedes quieren, pueden mostrar los datos en la consola o si quieren, pueden mostrarlos en una interfase en modo visual. Estos métodos de iniciar contactos se colocan dentro de la clase agenda. Tenemos también ahora, a diferencia de los ejemplos anteriores, la serialización se va a hacer en el panel mismo, a través del botón. Cuando se presione el botón 1, vamos a llamar a este método que va a crear las variables nombre, diagnóstico, teléfono y dirección. Va a tomar los contenidos de las cajas de texto t1.getText y lo va a colocar en la variable nombre. Igual de t5.getText va a coger su contenido y lo va a guardar en la variable diagnóstico. Igual para teléfono y dirección. Y luego va a llamar al método ingresa contacto de la clase agenda. Ese método va a ingresar los datos y me va a devolver un mensaje que va a ser mostrado en la etiqueta T3 del panel. Tenemos el método B2 Action Performance asociado al botón 2 del panel, que me va a permitir listar los datos de la agenda. Tenemos ahora el método B3 Action Performance asociado al botón serializar. Cuando presionemos el botón serializar en el panel, se va a invocar a este método. Lo primero que hace es asignar a la variable nombre archivo de tipo string el valor del nombre del archivo físico, en este caso datos agenda.dat. Allí se va a guardar los datos que se van a serializar. Luego definimos el objeto OOS de la clase Object OutputString. Seguidamente vamos a escribir en ese archivo el objeto AG a través de la sentencia oos.writeObjectAg y luego vamos a hacer oos.close para cerrar el archivo ya serializado. Tenemos ahora el método B4 Action Performance asociado al botón de serializar. Se supone que el archivo ya está serializado, ahora lo vamos a recuperar, lo vamos a deserializar. Primero definimos la variable nombre archivo tipo string y ahí vamos a asignar el nombre del archivo, que es el mismo que fue serializado, datos agenda.dat. Luego declaramos el objeto OIS de la clase Object Input String. Ya no es Output String, sino Input String. Luego vamos a asignar a OIS un nuevo objeto de esa clase. Se pueden hacer múltiples aplicaciones con esta técnica. Vamos a ver ahora
¿Cómo se puede serializar una matriz de celdas? Esta matriz contiene en cada celda un registro con datos de pacientes, el nombre, indicador de deficiencia respiratoria, si tiene fiebre, y un activador COVID si tiene deficiencia respiratoria y fiebre mayor que 38. Tenemos una representación de una matriz de filas y columnas. En cada celda existe o vive una célula que puede estar viva o puede estar muerta. Vamos a representar con color verde el estado de vivo y color rojo el estado de muerto. Tenemos aquí el panel. El botón adiciona, invoca al método ingresar una célula. En este caso, fíjense bien que vamos a pedir como dato de entrada en la text file tanto la fila como la columna. La fila y columna nos va a indicar la dirección en donde se va a guardar estos datos en la matriz. En este ejemplo tenemos que se va a guardar en la matriz en la entrada fila 2, columna 8. Vamos a guardar allí el nombre Rigoberto, si tiene deficiencia respiratoria y tiene fiebre 38.4. Cuando presionamos adiciones se llama el método que va a adicionar estos datos a la matriz en esa dirección. Luego tenemos el botón serializar y el botón deserializar. Cuando se presiona el botón serializar se invoca al método serializar, y cuando se presiona el método deserializar vamos a invocar al método deserializar. Ambos métodos se encuentran en la clase agenda, que se van a mostrar a continuación. Tenemos primero la clase célula implement serializable, que contiene los atributos nombre, deficiencia respiratoria, DR y fiebre, FB. Un constructor para inicializar los datos del objeto de esa célula con los atributos N, D y F que van a ser enviados cuando se está creando un objeto. Cuando se crea el objeto se invoca a ese constructor para que se inicialice. Tenemos aquí la clase gestionador, también implement serializable, y en esta clase vamos a crear la matriz, el arreglo bidimensional con nombre matriz, de tamaño max filas, max columnas, de tipo célula. Quiere decir que en cada casillero o cada celda de la matriz va a haber un objeto de la clase célula. Este es un método constructor para inicializar, y tenemos el método ingresar célula que recibe tanto I, J enteros y el objeto C de la clase célula, que son enviados desde el panel principal cuando se invoca este método. ¿Qué hace este método? Asigna el objeto C a la celda I, J de matriz y retorna un mensaje, ¿no? Se adicionó célula con éxito. Aquí mismo vamos a insertar en el siguiente PPT están, pero tienen que insertarse aquí mismo los métodos serializar y deserializar. Acá tenemos el método serializar, similar al anterior que ya hemos explicado. Tenemos el método deserializa de tipo string. Este método extrae un elemento de células mediante el comando input.readObject y lo guarda en G, que es objeto de tipo gestionador. Por eso se declara G, objeto de la clase gestionador, y file, objeto de la clase file string. File igual new file input string define el nombre del archivo en el cual o del cual se va a tomar los datos que se va a deserializar. Este ejemplo 6 vamos a resolverlo teniendo como referencia el ejemplo 5. Se tiene una matriz de celdas, cada uno contiene un registro con datos de pacientes, nombre, indicador de deficiencia respiratoria, fiebre y un activador de COVID, si tiene deficiencia respiratoria y su fiebre es mayor que 38. A partir de la matriz A vamos a construir una matriz B que contenga la información de A, pero con el activador COVID actualizado.
Tenemos aquí un diagrama de transición. En color verde tenemos el estado vivo y en color rojo el estado muerto. Cuando la celda tiene estado vivo y tiene uno o dos vecinos vivos, pasa al estado muerto. En otros casos permanece vivo. Y cuando la celda está en el estado muerto, si tiene uno o dos vecinos vivos, permanece en igual estado. De lo contrario, pasa al estado vivo. Tenemos aquí un esquema. La matriz A es una generación actual y la matriz B es una generación nueva que se construye a partir de la generación actual. Para ello se recorre cada una de las celdas de la matriz y se va a invocar a un método que cuenta los vecinos. En función de la cantidad de vecinos, cada celda de la matriz A se va a cambiar o va a permanecer en su estado en la nueva matriz B. Hemos terminado el video. Ahora te voy a pedir, a efectos que compruebes tu aprendizaje, respondas a las preguntas que se consignan a continuación y luego compares tus respuestas con las que se muestran al final. Responde a las siguientes preguntas y luego compara las respuestas con lo que se muestran a continuación. ¿Para qué sirve la serialización? Cuando creamos objetos con nuestros programas, queremos representarlos y almacenarlos como un flujo de bytes para luego enviarlos a través de un medio de transmisión para que luego sean deserializados con otro programa. ¿Qué clase utilizamos cuando queremos leer y escribir en un archivo serializado? Utilizamos la clase ObjectInputString y ObjectOutputString y le pasamos como parámetros FileInputString para el ObjectInputString y el FileOutputString para el ObjectOutputString. ¿Qué función cumple la siguiente sentencia? File igual new FileInputString células.dat entre comillas. Crea un objeto con nombre file o file de la clase FileInputString y la inicializa con el nombre del archivo que vamos a usar, células.dat. Aumentemos a la clase jugador del ejemplo los atributos potencia de tiro, goles y pases. Tenemos la clase jugador implement serializable y le vamos a aumentar como atributos potencia de tiro, goles y pases de tipo entero. Luego vamos a aumentar también en el constructor esas variables que van a ser asignadas con los valores que vienen como argumentos. Asimismo, en el método toString incrementamos esos atributos. Les invito a visualizar los videos de archivos secuenciales. Asimismo, a que se suscriban a este canal para ver otros videos. El procesamiento de archivos es una de las herramientas más importantes que debe proveer un lenguaje de programación para soportar las aplicaciones comerciales que generalmente procesan cantidades masivas de datos. El procesamiento de archivos requiere algoritmos eficientes que se soportan en un diseño formal y abstracto. Espero que les haya sido de utilidad los ejemplos presentados, los diagramas, los algoritmos y los ejemplos. Y los invito a suscribirse para poder compartir mayor información con ustedes. Les dejo aquí algunas referencias bibliográficas.